Bien, hermano. Muy buenos días a todos. La verdad de las cosas, hermano, un verdadero privilegio y honor poder estar acá en medio de ustedes. La verdad de las cosas, hermano, voy a ser muy sincero. No pensé que a lo mejor alguno de nosotros iba a compartir con ustedes. O quizás ya lo había pensado. Pero bueno, el Señor hace como Él quiere. Hoy día, hermanos, vamos a compartir una palabra que ya he compartido con la iglesia en Santiago. Y es una palabra, hermanos, que está muy de la mano con lo que ayer nuestro hermano Tiago compartió en la cena. ¿Recuerdan? Que él decía que el Señor nos dejó, ¿qué cosa? Un nuevo mandamiento. Y este mandamiento está enfocado en el amor, ¿cierto? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo mismo les he amado a ustedes. Esa es la forma con la cual a todos nosotros nos van a conocer. Si usted quiere ponerle un título a esta predicación, hermanos, le he llamado por título la palabra más difícil. Así, tal cual, la palabra más difícil. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué la he llamado la palabra más difícil? En Santiago o en otras partes donde he compartido este mensaje, he entregado algunas palabras que son muy difíciles de pronunciar. Son palabras, algunas tienen origen médico, la mayoría. ¿Ya? Pero hay dos palabras en sí, hermanos, que son tremendamente difíciles para una persona común, pero que para nosotros debería ser algo tan natural como decir, perdóname. O simplemente, hermano, decir, perdón. ¿Será tan difícil, hermanos? ¿Será tan complicado muchas veces reconocer que me equivoco? Porque es fácil decir te amo. Es fácil acercarse a una persona, abrazarla y decirle, hermano, te extraño, hermano, te amo. Pero cuando nos equivocamos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cada vez que yo cometo un error o el otro viene y me ofende? Nos cuesta asumir, hermanos. Nos cuesta muchas veces poder decir y llegar a la persona, hermano, en esto me equivoqué. ¿Y sabe por qué nos cuesta? Porque muchas veces el orgullo prima por sobre el amor. Y eso es algo que usted y yo debemos comprender, debemos entender. Sobre esto vamos a conversar hoy día. Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Marcos ya lo leyó. Mateo 18, versos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En el verso 21, hermano, podemos ver a nuestro apóstol Pedro, ¿cierto? Si usted retrocede un versículo, ¿cierto? Quizás qué pasaba por su mente, porque cuando él, ¿en qué momento él le habrá costado formular en su mente la pregunta que le hace al Señor? Y esto en referencia a lo que él ya había escuchado anteriormente, ¿cierto? En el verso 15 del mismo capítulo 18, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces Pedro, cuando escucha esto, va y se le acerca al Señor. ¿Cuántas veces yo he de perdonar a mi hermano? Pero la interrogante de Pedro, hermanos, va mucho más allá y se entrelazaba con la tradición rabínica de la época. ¿Cierto? En ese tiempo, la cual decía que solo se debía perdonar 3 veces. Eso era según el Talmud babilónico. Porque el Talmud postulaba y decía, mira, si tu hermano peca contra ti una vez, perdónalo. Si peca una segunda vez, vuelve a perdonarlo. Y si peca una tercera vez, perdónalo. Pero si a la cuarta te hace lo mismo, péscalo y
pégale. Yo creo que hay varios que les gustaría que la ley del Talmud estuviera vigente hoy día. Gracias por esa amén. Esa era la que se practicaba, hermano. Pero Pedro algo había aprendido del Señor. Y que caminando con Él dentro del reino todo sería mucho más abundante. ¿Cierto? Por eso en el verso 21, cuando le hace la pregunta y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Pedro rompiendo parte de la tradición. Pedro agregando 4 perdones más. ¿Ya? Él en su mente pensaba que perdonar, hermano, 7 veces a un hermano que causaba una ofensa era suficiente. Un gesto lleno de gracia podrían haber pensado los apóstoles, o los seguidores de Jesús, o cualquiera que lo hubiese escuchado. Y después del perdón, ¿qué habría? Quizás a lo mejor no habrían golpes, pero sí descalificaciones, ¿cierto? Desprecio, rechazo, insultos, peleas, orgullo. Póngale el calificativo que usted quiera a eso. Porque cuando una persona no perdona, hermanos, siempre va a haber palabras que son ofensivas hacia el otro. Palabras que traen dureza hacia el otro. Palabras que ponen una barrera entre mi hermano y yo, entre mi esposa y yo. Cuando usted no puede perdonar, cuando usted no perdona, eso es lo que sucede. Ya viene con la misma cuestión de siempre. Pucha, que es desordenado mi esposo. A mí no me sucede, no sé si a usted. Me miran por ahí. Y aquí vemos, hermanos, una vez más a nuestro Señor Jesucristo dando un tremendo acierto en sus palabras. Él algo sabía respecto al perdón. Lucas, capítulo 17, verso 3 y verso 4. Lucas 17, verso 3 y 4. Si lo encontró, me dice amén para leerlo. Dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Se da cuenta, hermano, la magnitud para usted y para mí? ¿Cuál es la forma de perdonar? ¿Se da cuenta que para usted y para mí no debería ser una opción? Sino que debería ser un mandato de parte de Dios. Algo que usted abrace a tal punto, hermanos, que usted debería andar aquí con una P grande de perdón y te perdono. Porque ofensas siempre van a haber. Es que el hermano llega tarde. Es que él nunca barre. Es que mi esposa hace esto. Es que mi esposo hace esto otro. Es que mi hijo se porta mal. Y empiezan a generarse situaciones, las cuales nos llevan a nosotros mismos a buscar quizás algo, una barrera, o colocar un cierto enojo contra la otra persona. Y nos alejamos. Y es muchas veces involuntario, pero cuando yo tengo, no sé, voy a compartir algo con mi esposa, muchas veces, a veces discutimos y ella se va para allá y yo para acá. Listo. No sé si le pasa a usted, pero a mí me pasa. No, en mi casa no. En su casa no. ¿Eh? Y hermano, ella se sube a su tanque, yo me subo a mi tanque. Y empieza la guerra. Y empieza la guerra. Y muchas veces se nos olvida, hermanos, que el Señor nos llama a perdonar la ofensa. Muchas veces se nos olvida que tenemos que acercarnos y decir, amor, perdóname. Hermano, perdóname. Papá, perdóname. Hijo, perdóname. Porque incluso como padres cometemos errores.
Es curioso, hermano, que Pedro haya mencionado el número 7. Pero en el contexto de la época, 7 era algo habitual y este 7 se refería a algo que estaba completo o algo que estaba totalmente terminado. Es decir, un número que es redondo, un número perfecto. Ejemplo en la Escritura vamos a ver varios, pero le voy a nombrar 2 solamente. Deuteronomio, no lo busque, siquiera anótelo. Deuteronomio 28-25 dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Proverbios 24-16. Porque 7 veces cae el justo, ¿cierto? Y vuelve a levantarse. Se da cuenta que el número 7 era un número que era habitual para ellos. Era un número perfecto. También 7, hermanos, era llamado el número de la perfección que se atribuía a Dios. Porque al séptimo día Él descansó. Por eso Pedro hizo la pregunta: ¿hasta 7? La respuesta del Señor Jesús no se hizo esperar. Mateo capítulo 18, verso 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí, hermanos, podemos ver claramente lo enérgico que el Señor le dice a Pedro con una negación rotunda y sin titubear. Es un no enfático, sin cabida a la duda. En otras palabras, el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿tú crees que debes perdonar a alguien solo 7 veces? Tal como la tradición lo exige, tal como has venido escuchando desde niño, tal como has leído una y otra vez. Y hermanos, yo me imagino al Señor continuando este diálogo con Pedro y diciéndole: ¿te das cuenta de que yo he perdonado todos tus pecados? Clavando el acta de los decretos que te condenaban en la cruz del Calvario, y que mi propio cuerpo fue el propiciatorio, ¿cierto? Y mi sangre la propiciación, la cual fue derramada para redimir tu vida. Pedro, a pesar de tu buena intención, porque era una buena intención de Pedro acercándose al maestro diciéndole: ¿hasta 7? A pesar de tu buena intención, no se compara como yo te he perdonado. Hermanos, el perdón divino va mucho más allá de nuestro entendimiento. Por eso el Señor le dice a Pedro, y hoy nos dice a cada uno de nosotros en forma mandatoria, cuál es la forma que debemos perdonar. Donde la misma, hermanos, es indefinida. Es decir, hermanos, por más veces que nos dañen, por más veces que nos puedan ofender, tenemos la obligación de perdonar. No como una opción, sino como un mandato de parte de Dios. Queridos, hágase la siguiente pregunta. Cuando Dios nos perdonó, cuando Dios viene y le perdonó a usted, ¿puso alguna condición? ¿Tuvimos que hacer algo? ¿Acaso tuvimos que pagar alguna manda? No sé si Pablo acá entiende el concepto manda. ¿O el Señor nos anda sacando en cara lo que nos perdonó? ¿Se imagina el Señor nos sacar en cara lo que nos perdonó? ¿Y lo que nos sigue perdonando de aquí hasta el día en que seamos llamados? Yo creo que no, hermanos. Y esto lo podemos afirmar en la Escritura. Mire, acompáñame al pasaje de Hebreos, capítulo 10, verso 16 y 17. Hebreos, capítulo 10, verso 16 y 17. Dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré.
Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Se da cuenta, hermanos, que el Señor, cuando a usted le perdonó, no le puso ninguna condición? Entonces, queridos, si Él nos ha redimido, si Él nos ha regenerado, ¿por qué es tan difícil actuar bajo un parámetro de Dios? Bajo el propio parámetro de Dios. La Escritura nos dice que Él escribió las leyes en nuestros corazones. En su corazón está escrita, en mi corazón está escrita. Al parecer tenemos dos listados. Uno conforme a Dios y uno conforme a mi propia justicia. Porque, hermanos, cuando usted antepone su propio listado, créame, usted va a tener problemas con alguien. Y usted no lo va a perdonar. A pesar que se la hayan hecho fea, no lo va a perdonar. Si se la hizo simple, tampoco lo va a perdonar. Porque usted tiene un problema en su corazón. Y ese es un problema que va a traer consecuencias a la larga. Una persona, hermano, que lo menciono más adelante, cuando usted no perdona, una de las consecuencias es que se cría una raíz de amargura dentro de usted. Hay hermanos incluso que no van a la iglesia simplemente porque dicen, no, es que va el Cristian. Y como va el Cristian, yo no quiero ir. Y ese hermano después, ¿qué hace? Como es una raíz que está ahí puesta, empieza a extenderse para los lados. Oye, ¿por qué no? Oye, Jimmy, ¿por qué no vas a la congregación? No, es que va el Cristian. ¿Y por qué te hizo algo? Sí, el hermano me miró feo. Ah, sí, a mí también me miró feo, parece. Y se empieza a propagar, hermano. Por eso es tan importante que usted no albergue nada como una raíz de amargura dentro de usted. Usted tiene que perdonar, no como una opción, sino como un mandato. Entonces tenemos dos listados, uno que está conforme a Dios y otro conforme a nuestra propia justicia. Y cuando actúa nuestra propia ley, nuestra propia justicia, sacamos frases como, yo perdono, pero no olvido, que no se te olvide. ¿Se da cuenta? Yo te voy a perdonar la ofensa que me hiciste, Jimmy, pero en el momento que me la vuelvas a hacer, acuérdate, te la voy a tener guardada aquí y te la voy a sacar en cara. Ahí yo actúo bajo mi propia ley, no entendiendo que la ley de Dios es perdonar. Porque es perdonar, hermano, no significa que quizás va a seguir la misma relación, pero sí que en mi corazón va a estar en paz y en tranquilidad delante de Dios. Por otro lado, hermano, si actuáramos con gracia, ¿sabe lo que pasaría? Simplemente olvidaríamos la ofensa y seguiríamos en paz nuestro camino. Mire qué fácil. Si no hemos entendido esto, hermanos, podríamos albergar lo que les mencioné hace un rato, una raíz de amargura que nos podría llevar incluso a apostatar de nuestra fe. Yo conozco personas, hermanos, las cuales viven enojadas, viven molestas. Es que no me gusta cómo cantan, es que no me gusta esto, que no me gusta esto otro, no me gusta mi trabajo, no me gusta mi esposo, no me gusta mi casa, no me gusta la mesa. Nada les gusta, todo les enfada. Pero el día sábado, el día domingo, ven y se ponen la careta, una máscara, para estar como santos en medio de la congregación. Pero nada les gusta, todo les molesta. Y después empiezan a hablar en medio de otros. ¿Usted, hermano, recuerda el texto de 1 Corintios 13? ¿Lo recuerda? Habla del amor. Todos lo conocen. Todos más de alguna vez lo hemos citado, lo hemos leído. ¿Cierto? El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. ¿Cierto? Dicho de otra forma, hermanos, y yo lo parafraseé de esta forma. Si amamos, es porque podemos soportar. Si soportamos, es porque podemos perdonar. Y si podemos perdonar, es porque el amor de Dios que vive en nuestros corazones
¿cierto? Es porque el amor de Dios que vive en nuestros corazones nos capacita para poder perdonar. La pregunta es, ¿estoy dispuesto realmente a perdonar y olvidar, hermanos, así como Cristo perdonó y olvidó todos mis pecados? ¿Usted está dispuesto a esto? ¿Está dispuesto a olvidar la ofensa que su hermano le hizo? ¿O tiene que pasar varios días para reconciliarnos? ¿O tengo que esperar nuevamente 1 o 2 meses más cuando vaya a sentarme a la mesa y decirle al hermano, hermano, perdóname? Hermano, usted debe perdonar y debe extender perdón. Después que el Señor le habla a Pedro, ¿cierto? Le refiere la siguiente parábola. Mateo 18, del 23 al 35. Le dice por lo cual, Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, ¿cierto?, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, ¿cierto?, cada uno a su hermano sus ofensas. Hermano, nuestro Señor a través de esta parábola no quiere dejar ningún cabo suelto, ningún hilo, nada al azar, nada al pensamiento humanista que podría existir, nada que quede a la interpretación humana acerca del perdón. Por eso comienza diciendo el reino de los cielos. No dice, oye, así como sucede acá en la sociedad, así como ustedes vienen escuchando. No, el reino de los cielos, ¿cierto? Por eso no lo acota la tradición judía. Esto no es algo que sucederá en el futuro, hermanos. Si hemos muerto y resucitado, y usted lo cree por fe, hermano, si usted ha muerto y resucitado juntamente con Cristo, entonces ya estamos juntamente con Él. Esto lo creemos por fe y por revelación. Quizás, hermanos, nos falta a veces tener entendimiento de esta verdad. El verso 24 de la misma parábola dice, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. El relato es bien simple. Hay un rey, llama a sus siervos, ¿cierto?, a rendir cuentas. Al parecer tenían distintos cargos. Por algo llama a uno que tenía una gran deuda, que eran 10,000 talentos. Y solo para que se haga una idea, hermanos, un talento era equivalente a 6,000 denarios. Eso era. Y si multiplica usted los 10,000 talentos por los 6,000 denarios, da una deuda de 60 millones de denarios. Eso es lo que da como deuda. Por otro lado, tenemos que un denario equivalía al sueldo de una jornada, ¿cierto? Es decir, al mes ganaba 24 denarios, si lo multiplicamos por los días de la semana, 24 denarios,
al año ganaba 288 denarios. Entonces, para pagar la deuda necesitaría alrededor de 200.000 años. Imagínense la deuda que éste tenía por sus 10.000 talentos. Una deuda que podría ser pagada en 200.000 años. El Señor deja muy claro que para este siervo era totalmente imposible, ¿cierto?, realizar la cancelación de lo adeudado. Es por esto que el rey ordena por derecho propio vender todo lo que él tiene. Su casa, su esposa, sus hijos, sus bienes, todo, absolutamente todo. El rey sabía, hermanos, que esto no alcanzaría para realizar la cancelación de la deuda. Esto, amados, es una tremenda ilustración para usted y para mí, que hace nuestro Señor Jesucristo a la realidad espiritual del pecador enfrente de Dios, el cual no tiene ninguna posibilidad de alcanzar la salvación por esfuerzo humano, ya que el hombre es incapaz de realizar dicho pago. La única forma que la deuda del pecador sea cancelada es a través del Cordero, es a través de la sangre del Hijo de Dios. No existe otra forma para el hombre. Cuando la sangre del Cordero de Dios se hace una realidad a todo aquel que es salvado por la gracia de Dios, no existe ninguna otra forma. El Señor usa una parábola, la ilustración de los 10.000 talentos, para que podamos darnos cuenta de la dimensión, hermanos, de la deuda que fue adquirida por imputación y que arrastra a todo ser humano que nace en esta tierra, una deuda que es ilimitada y que ningún hombre es capaz de pagar. Por eso usted lee en Romanos, capítulo 3, verso 10, no hay ninguno justo, ni siquiera uno. No había nadie que pudiera. Hay dos versículos que me gustan mucho. Salmos 49. Salmos 49, versos 6 y 8. 6 al 8. Salmos 49, del 6 al 8. Dice así: ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente. ¿Se da cuenta que la deuda que teníamos era limitada? Volvemos a Mateo 18, verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Como el siervo vio que su amo le exigía todo, ¿qué hizo? Comienza a suplicar, a tal punto de postrarse e implorar misericordia. ¿Cierto? Para que el Señor, el rey tuviese paciencia de él. Pero el deudor sabía y tenía muy claro que él no podía tener la posibilidad de pagar esa deuda. El verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Y aquí el rey se compadeció de este siervo a tal punto, hermano, no solo de extender paciencia, no solo le dice: ok, ningún problema, te voy a esperar. Pero ¿cuánto tiempo le iba a esperar? Quizás a lo mejor 50 años más, 30 años más, no sé. Pero la deuda de este siervo que le debía 10.000 talentos era una deuda infinita. Eran 200.000 años. ¿Cómo iba a extender año tras año para poder cancelar? Era imposible. No solo extiende paciencia con el siervo deudor, también le suelta y le perdona toda la deuda que éste mantenía con él. Le perdona todo. Yo me imagino a este hombre saltando de alegría, siendo un hombre libre, ¿cierto? Perdonado por gracia, recupera a su familia, su casa, recupera su auto, recupera la libertad, anda por las calles saltando. Quizás de emoción más de una lágrima corrió por su mejilla. Yo así me lo imagino. Y esto, amado, es lo que sucedió con cada uno de nosotros. Cuando fuimos alcanzados por gracia y sin merecer absolutamente nada.
excepto la condenación eterna. Por algo leemos siempre en Efesios, ¿cierto? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Me gusta ese texto de Efesios, hermano. Hermano, por eso usted y yo hoy podemos decir con toda propiedad, usted es la libertad que el Señor le ha dado a usted y a mí, que ninguna condenación hay para las que estamos en Cristo. Porque la deuda que usted mantenía, esa deuda que era totalmente impagable por usted y por mí, fue cancelada por Cristo en la cruz. Fue cancelada con su propia sangre. Nosotros, hermanos, al igual que el siervo deudor, fuimos perdonados y liberados por el perdón que Dios extendió por medio de Cristo. Por eso, amado, es tan importante que hoy podamos comprender qué significa la palabra perdón y perdonar. Esto porque se nos perdonó toda deuda que teníamos sin pagar un solo peso. Ningún peso. A usted no le costó absolutamente nada el pago de esta deuda. A usted y a mí no nos costó absolutamente nada, pero a Cristo le costó cada gota de su preciosa sangre que fue derramada para perdón, que fue presentada por expiación por el pecado. El verso 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Minutos atrás, ¿cierto? Veíamos a este tipo, saltaba de alegría y rebosaba de paz, ¿cierto? Y una paz que era totalmente indescriptible, había recibido perdón, ¿cierto? Toda la gran deuda que él mantenía se le había perdonado, ¿cierto? Pero se encuentra con uno de sus colegas, que le debía solo 100 denarios. Una deuda que podía ser pagada, hermanos, en menos de un año. Hubo crueldad en su acto, quizás con malas palabras y causando daño físico y daño psicológico. Decía, págame lo que me debes. Lo hacía del cuello, no sé cómo lo agarró. Quizás lo amenazó, lo pescó de aquí. Si no me pagas, te pego. La deuda que este siervo, que tenía con el siervo, era totalmente pagable, hermanos, en comparación con la gran deuda que se le había perdonado al otro. Este siervo actuó sin piedad, actuó sin misericordia, con un corazón totalmente endurecido, ¿cierto? Por la rabia que sentía al saber que alguien le debía algo. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que a veces cuando actuamos desde la rabia, a mí me ha pasado, ¿cierto? No nos damos cuenta de nuestros actos y palabras. Cuando usted actúa desde el punto desde la rabia, ¿qué hay? Gritos. Cuando usted se enoja con alguien, muchas veces hay portazos, ¿cierto? Recordamos lo peor de la persona. Porque yo no sé por qué hay como un chip acá, algo interno. Y es como que se busca en el cerebro, esta es la mejor. Y uno saca como esa la que le sabe que es peor de todas. ¿Te acuerdas cuando me hiciste esto? Sí, me la volviste a hacer hoy día. Y es como que algo, el cerebro guarda algo ahí. No logramos escuchar muchas veces la rogativa de perdón del otro. Porque no sé, a lo mejor me pasa a mí y a mi esposo solamente. Amor, yo me voy a colocar de ejemplo nomás contigo. Yo sé que no nos pasa, pero es solo para ejemplificar esto. ¿Se imagina, hermanos, cómo se arman estas guerras campales muchas veces dentro de la familia? Hermano, yo me acuerdo que una vez mi papá salió enojado de la casa. Yo era chico. Y resulta que como menú hicimos tallarines con salsa. Y ensalada y las otras cosas. Y cuando llega mi papá, no quería tallarines.
Y hermano, pescó el plato así. Y lo pescó y lo tiró contra una muralla. Eso es un acto irracional. Por más que hubo una rogativa en la cual él estaba tan enojado por algo que él mismo había cometido, que no reconoció, y él no fue capaz de perdonar. Y así estuvo muchos días. Y hoy él, por no perdonar, es un hombre que vive solo. Por ser tan duro de corazón. Yo sigo orando para que el Señor le alcance. Nosotros en unas vacaciones junto a mi esposa andábamos en el sur de Chile. Él vive en la costa, en la playa. Y se enteró que andábamos en el sur y que queda, no sé, 1000 kilómetros de la casa de él. Se enojó tanto que van 2 años que no me habla. 2 años. Le he escrito, le he llamado, me corta el teléfono, nada. No quiere saber nada. Me imagino que eso no pasa en medio de la iglesia. Me imagino que eso no pasa si usted dice que es un redimido del Señor. Nosotros tenemos que perdonar, hermanos. Y tenemos que entender, hermanos, por revelación, que usted y yo fuimos perdonados. No porque hubiese algo en nosotros. Fuimos perdonados por gracia. Y con la misma gracia y con la misma misericordia que a usted se le perdonó, que a mí se me perdonó, debemos perdonar. Y tener los pantalones bien puestos para reconocer que nos equivocamos. Porque eso es lo más difícil, hermano. Reconocer que cometemos errores. Cuando yo reconozco que cometo un error, me estoy poniendo en una forma humilde, sin soberbia, no creyéndome superior al otro, porque entiendo que usted es mi hermano, y que usted me va a entender y me va a mirar con la misma gracia que yo le estoy mirando. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. A pesar de que hubo una rogativa por parte del consiervo, el siervo con un rotundo no, ¿cierto? Se plantó y no quiso perdonarlo. Así que lo toma, lo lleva a la comisaría o a la policía, no sé cómo se dice acá, lo lleva a la policía, al cuartel de policía, y pide que lo encierren hasta que pague el último peso. Esto es el mayor acto de crueldad, es el mayor acto de maldad que puede manifestar un hombre o una mujer que antes estaba en la misma situación. Es decir, un deudor, o dicho de otra forma, un pecador que no tenía posibilidad alguna de pagar la deuda, porque no tenía posibilidad. Al parecer se le olvidó que había sido perdonado, al parecer se le olvidó, hermanos, ¿cierto?, de dónde había sido rescatado. Y más encima, lo toma, lo lleva a la cárcel, y a él nunca se le cruzó por su mente que su Señor se enteraría. ¿Cierto? Pero lo hizo. Por eso, querido, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Porque este siervo, cuando pesca al otro, lo agarra del cogote y le dice, oye, págame. Y lo lleva a la cárcel, pero dice que otros lo vieron. Y van y le dicen al rey, oye, ¿te acuerdas que al Cristo le perdonaste toda la deuda? Y que el Jimmy le debía 1000 pesos y lo pescó y se lo llevó a la cárcel. Sí. Entonces, el verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. La acción detestable que realizó este siervo produjo en forma inmediata, ¿cierto?, en la reacción del rey ante tal injusticia que se había cometido. No le dijo injusto, ¿cierto?, sino que lo trata como a un malvado. Eso es lo que le dice.
como quien hace el mal, y le recuerda lo que él como rey había hecho. ¿No te acuerdas que te perdoné todo e incluso te devolví tus posesiones, tu trabajo, tu casa? Te devolví todo. ¿Recuerdas que me rogaste de rodillas, con rostro en tierra? Al igual que el otro, tu siervo o tu consiervo, te debía a ti y te rogó a ti también. Yo me imagino que el corazón de este hombre saltaba de puro miedo. Yo me imagino que el corazón de este hombre quizás se le iba a salir del pecho porque estaba siendo acusado nuevamente. Estaba dando cuentas una vez más delante de su Señor. Mire lo que le dice en el verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y viene la pregunta del millón. ¿Por qué no tuviste misericordia? Así como yo la tuve contigo. Esto necesariamente debió llevar a este siervo a hacerse una introspección, a examinar su vida, ¿cierto? Él tenía la obligación de perdonar, así como a él se le perdonó toda la deuda. Amados, espero que todos nosotros que estamos aquí, que el Señor nos esté llevando a hacernos una revisión interna de cada uno de nosotros y ver si realmente estamos impartiendo misericordia y perdón a aquellos que no lo merecen. Recuerda muy bien y recordemos muy bien, ¿cierto?, que fuimos perdonados por gracia y con la misma gracia debemos perdonar. El texto dice que el rey de este siervo malvado estalló en ira y estalló en enojo. Eso es el verso 34, por si acaso. El texto original dice, hermanos, que se encolerizó. O sea, es que tenía una rabia extrema por el acto injusto, por el acto malvado que éste había cometido con su consiervo. Al enterarse de lo sucedido, esta ira era totalmente justificada porque la injusticia cometida era digna, ¿cierto?, de ella, provocando que el rey quitara el perdón que había sido otorgado. Hermanos, donde hubo misericordia, donde hubo paz, donde hubo tranquilidad, ahora hay castigo, ahora hay tormento. Y este siervo malvado, sin amor, sin compasión, sin ganas de perdonar, ahora es entregado a los verdugos hasta que pague toda la deuda que él tenía con su Señor. Yo le pregunto, hermano, hoy día, ¿cómo era la deuda que este siervo malvado tenía con su Señor? ¿Lo recuerda? Impagable, una deuda infinita que era imposible de pagar. Por más que se esforzara, nunca lo iba a conseguir. Si lo vemos de esta forma, todos aquellos que actúan sin amor y sin misericordia, hermanos, que no quieren perdonar, a pesar que ya han sido perdonados, lo que les espera es que los verdugos los tomen y atormenten hasta el día en que sean juzgados. Así de peligroso es que usted y yo no perdonemos a otros. A pesar del daño, a pesar del desprecio, hermanos, a pesar de lo atroz, ¿cierto?, que nos puedan hacer, perdonar es un mandato y una obligación de todo hijo de Dios. Hermano, ¿recuerda las palabras del Señor cuando estaba en la cruz? Padre, perdónalos. Las palabras de Esteban. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué entendieron ellos? Porque el Espíritu Santo es el mismo que vive en usted. Verso 35, hermanos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. En esta parábola, hermano, nuestro Señor plasmó la historia de un condenado que fue perdonado y libertado. El libertado por no perdonar volvió a su estado de condenado. Y esto sin vuelta atrás. Es decir, que no habrá una segunda oportunidad.
Hermano, no tiene que ver con lo que nos hagan. Tiene que ver con quién vive dentro de nosotros. Tiene que ver con su carácter, con su amor, tiene que ver con su Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuándo será el día en que podamos realmente morir a nosotros mismos y de una vez por todas comenzar a caminar como el Señor quiere que caminemos en esta tierra? Y termino con esto, hermanos. Todos nosotros, los que estamos aquí, teníamos una deuda a causa del pecado y la naturaleza maldita que habitaba en nosotros. Siendo unos condenados por naturaleza, era imposible que por mérito propio hubiésemos alcanzado la gloria de Dios. Era totalmente imposible, hermano, pero Dios, que es rico en misericordia, envió a su Hijo, a Jesucristo, a pagar la deuda que usted y yo, ¿cierto?, no podíamos pagar. Y Él en su propio cuerpo cargó con todo, haciéndose maldito por su causa y por mi causa, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así lo plasma Romanos 3:19. Querido, nuestra justificación es gratuita. No nos costó un solo talento. No nos costó absolutamente nada. Solo recibimos lo que por fe y lo que por gracia nos fue entregado. La salvación por medio del sacrificio sustituto de Cristo en la cruz. El pago de nuestra deuda, su propia sangre. Y fue así como usted y yo fuimos perdonados. Esa es la forma. Hermanos, Iglesia del Señor, ruego al Señor que hayamos podido entender una parte más del carácter perdonador de Dios. Que usted lo lleve como una insignia cada vez que usted le abofeteen, cada vez que alguien hable mal de usted, cada vez que alguien venga y en la calle quizás lo pesque y le pegue por llevar el estandarte de la cruz. Usted mírelo en los ojos y dígale: te perdono. Porque vamos a ser perseguidos. Muchos de nosotros quizás en un corto plazo, en un mediano o largo plazo, no lo sé. Quizás vamos a estar en la misma situación de Esteban siendo apiedrados. ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Cuál va a ser su actitud cuando usted tenga una pelea matrimonial? ¿Cuál va a ser su actitud cuando su hijo se equivoca y usted lo tenga que corregir? Para los hijos, ¿cuál va a ser la actitud hacia los padres cada vez que creen que el padre lo está llevando a ser medio legalista porque simplemente le coloca parámetros de vida? ¿Cuál va a ser su actitud? Yo ruego al Señor, hermanos, que nos haya confrontado con esto, que nos haya hablado a través de esto. Y así como nos fue impartido perdón y misericordia, usted pueda impartir perdón y misericordia. Que el Señor les bendiga, hermanos.